5 paraísos ocultos para retirarse en México de los que nunca has oído hablar. ¿Alguna vez has soñado con un lugar donde el tiempo se detiene, donde los amaneceres son espectaculares y la naturaleza te abraza cada mañana? México está lleno de destinos increíbles, pero hoy te voy a mostrar 5 paraísos ocultos para retirarte de los que probablemente nunca has oído hablar. Lugares tan espectaculares que parecen sacados de un sueño, desde lagunas volcánicas que cambian de color, hasta oasis en medio del desierto, pueblos coloniales rodeados de bosques, montaña y mar. Estos no son destinos turísticos comunes, son refugios de paz, belleza natural y vida auténtica donde puedes vivir con calidad, tranquilidad y conexión con la naturaleza. Quédate hasta el final porque vas a descubrir rincones de México que te van a enamorar y cambiar tu forma de ver este país. Comenzamos. San Sebastián del Oeste, Jalisco. Existe un lugar escondido entre la Sierra Madre Occidental donde el tiempo parece haberse detenido, un pueblo antiguo, rodeado de bosques, neblina mañanera y miradores que te dejan sin aliento. Bienvenidos a San Sebastián del Oeste, el secreto mejor guardado de México para retirarse y vivir en paz. Este pequeño pueblo mágico te transporta a otra era, y hoy descubrirás por qué muchos lo consideran el retiro perfecto. San Sebastián del Oeste es un pueblo mágico histórico en Jalisco, fundado en época colonial como centro minero, y hoy un remanso de tranquilidad rodeado por bosques de pino y encino que evocan un paisaje de ensueño. Fue un pujante enclave minero con hasta 20,000 habitantes en su apogeo colonial, pero tras el cierre de las minas en el siglo XIX, quedó casi en pausa histórica. Hoy tiene pocos habitantes, lo que amplifica su atmósfera de calma y retiro ideal. Desde el mirador del Cerro de la Bufa puedes ver a lo lejos la Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, un espectáculo natural desde las nubes. El mirador tiene vistas panorámicas que te roban el aliento. Existen senderos rodeados por la belleza del bosque que invita al descanso, la caminata y la contemplación. El sonido del agua corriendo en los arroyos y riachuelos acompaña tu retiro en un ambiente de serenidad total. Tiene clima templado todo el año con una temperatura de 20 grados centígrados de media, es perfecto para quienes buscan retirarse del frío extremo o del calor urbanizado. La tranquilidad absoluta, calles empedradas casi vacías, sin el bullicio de las grandes ciudades hacen de este lugar un lugar ideal para retirarse. Aquí encuentran bosques y miradores a unos pasos de casa. Las tradiciones se mantienen intactas, con celebraciones comunitarias y festivales tradicionales. Aire puro, clima agradable, comunidad amable y ritmo de vida pausado. A menos de 2 horas se encuentra Puerto Vallarta donde pueden tener la atención médica, servicios y puntos de interés, no están tan lejos, lo cual es ideal para jubilados. La plaza principal es el corazón colonial del pueblo. La iglesia de San Sebastián es un templo histórico con arquitectura del siglo XVII. La Casa Museo Doña Conchita y Casa González Cortázar son un patrimonio local lleno de historias. Antiguas minas como Mina Santa Gertrudis son el vestigio de su pasado minero. Aquí la niebla matinal cae como si fuera parte de un cuento. Fue renombrado oficialmente como San Sebastián del Oeste en el año 1983 con apoyo de la comunidad. Rodeado por más de 76,000 hectáreas de bosque, es un refugio para especies como venados, jabalíes y aves. En festividades como la fiesta de San Sebastián en enero, el pueblo revive con música, procesiones y tradiciones que conectan su pasado con el presente. Clima y altitud moderados que favorecen bienestar físico y mental. San Sebastián del Oeste no es solo un lugar en el mapa, es un susurro de historia, un respiro de paz, un lugar donde cada amanecer te recuerda por qué decidiste vivir de verdad. Si buscas un retiro con alma, naturaleza y raíces, este rincón de México te espera para escribir tu historia. San Sebastián del Oeste donde el pasado y la naturaleza se encuentran para regalar paz eterna. ¿Te animarías a vivir en San Sebastián del Oeste? Déjame tu opinión en los comentarios. Mineral del Chico, Hidalgo. Hay un lugar en México donde el reloj parece detenerse, un pueblo minero centenario envuelto en neblina, bosques infinitos de pino y roca, aventuras al aire libre y tranquilidad absoluta. Bienvenidos a Mineral del Chico, Hidalgo,
el secreto mejor guardado para retirarse y vivir entre naturaleza y magia. Mineral del Chico es un pueblo mágico ubicado en el estado de Hidalgo, en el corazón del corredor de la montaña, con más de 400 años de historia como centro minero. Aquí el presente se funde con el pasado virreinal, la naturaleza virgen y un estilo de vida lento, auténtico y revitalizante perfecto para retirarse. Su clima es templado y fresco, con temperaturas promedio de alrededor de 15 grados centígrados y su altitud de más de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Lo convierten en un entorno ideal para quienes buscan calidad de vida rodeados de bosques de pino, encino y oyamel. Mineral del Chico no es solo un pueblo pintoresco, es un oasis natural. Mineral del Chico está rodeado del Parque Nacional El Chico, una de las áreas protegidas más antiguas de México con más de 2.700 hectáreas de bosques, formaciones rocosas y senderos para conectarte con la naturaleza. Peñas como Peña del Cuervo o Las Ventanas que ofrecen miradores naturales impresionantes. Sus miradores panorámicos ofrecen vistas que te conectan con el azul interminable del cielo y el verde profundo de la montaña. Además, la neblina matinal, rumor de ríos y silencio espiritual lo convierten en el escenario perfecto para iniciar una nueva vida lejos del estrés urbano. La tranquilidad inigualable de Mineral del Chico, alejado del ruido de las grandes ciudades, es perfecto para el descanso mental y físico. Su aire puro y clima fresco son un beneficio para la salud respiratoria y bienestar general. Mineral del Chico es un pueblo donde todos se conocen, ideal para construir relaciones significativas y una red de apoyo local. Senderismo, ciclismo de montaña, pesca y actividades al aire libre que promueven salud y longevidad. La cercanía con la ciudad de Pachuca también significa acceso a servicios médicos y urbanos sin perder paz ni naturaleza. La plaza principal y sus calles empedradas son el corazón colonial del pueblo. Mineral del Chico fue fundado en el año 1565 por su riqueza minera y llegó a tener más de 300 minas en operación durante el auge de plata en la época virreinal. Parque Nacional El Chico es uno de los primeros parques protegidos de México, declarado en el año 1898. La neblina que frecuentemente cubre el pueblo le da un aire místico, como si estuvieras entrando en otro mundo. Mineral del Chico forma parte del Geoparque Comarca Minera, un lugar con valor geológico y cultural reconocido internacionalmente. Mineral del Chico no es simplemente un destino, es una invitación. Una invitación a respirar más profundo, a caminar sin prisa, a dejar atrás el estrés y el ruido de la ciudad. Aquí, entre montañas, bosques y historia, encontrarás un rincón de México que te enseña a vivir de nuevo. Si alguna vez soñaste con retirarte en un lugar donde la naturaleza susurre al amanecer y la vida se sienta ligera, Mineral del Chico te está esperando. ¿Estás listo para descubrir Mineral del Chico? Escríbeme tu opinión en los comentarios. San Ignacio, Baja California Sur. Existe un oasis escondido en medio de un desierto infinito, palmeras datileras, un río que alimenta vida, una misión histórica de piedra centenaria y una laguna donde las ballenas grises vienen cada invierno. Bienvenidos a San Ignacio, Baja California Sur, el secreto mejor guardado de México para retirarse donde el tiempo se detiene y la naturaleza te abraza. Este pueblo es una mezcla única de historia virreinal, naturaleza salvaje y vida tranquila ideal para quienes sueñan con retirarse lejos del ruido urbano. Vivir conectado con la tierra y despertar con paisajes que parecen sacados de un sueño. San Ignacio es un pueblo del estado de Baja California Sur, ubicado al norte del estado dentro de un oasis fértil entre desierto y palmeras datileras. Fue originalmente una zona habitada por los indígenas cochimíes llamada Caracaamán, que significa arroyo de los carrizos. Hasta que los misioneros jesuitas fundaron aquí la misión San Ignacio de Loyola en el año 1728, convirtiéndolo en un centro agrícola y espiritual en medio de la península. La misión, construida con piedra volcánica, es uno de los templos mejor conservados de la región y es el corazón histórico del lugar. Lo que hace especial a San Ignacio es su contraste natural. Un oasis en medio del desierto con palmeras, agua dulce y una vegetación que rodea el pueblo, gracias al arroyo San Ignacio. La Reserva de la Biosfera El Vizcaíno es uno de los ecosistemas más grandes y biodiversos de México. Su biodiversidad incluye aves migratorias y especies protegidas.
La laguna San Ignacio, a unos 60 kilómetros del pueblo, es famosa mundialmente como santuario de apareamiento de la ballena gris cada invierno. La llegada anual de la ballena gris convierte el litoral cercano en un espectáculo natural globalmente reconocido. Y todo esto inicia justo aquí, en un pueblo donde el río convierte el desierto en verde. San Ignacio ofrece un estilo de vida que muchos jubilados sueñan, con paz total y muy poca afluencia turística fuera de temporada, lo que lo hace perfecto para un retiro tranquilo. Con calles coloridas, gente amable y un ritmo de vida lento y cercano. El oasis San Ignacio es un oasis natural de palmeras datileras plantadas desde época misional que contrastan con el desierto circundante, ideal para caminatas o relajarte bajo las palmas. La laguna San Ignacio, aunque está fuera del pueblo, es un santuario natural de ballenas grises que llega de diciembre a abril a reproducirse y dar a luz una de las experiencias naturales más impactantes de México. Desde San Ignacio pueden realizar excursiones a cuevas con arte rupestre antiguo. San Ignacio se originó como un oasis agrícola que los indígenas cochimíes y misioneros aprovecharon para cultivar trigo, uvas, dátiles, higos y granadas. A pesar de ser pequeño, con menos de 1000 habitantes, San Ignacio tiene un ambiente acogedor donde la vida social gira en torno a su plaza, iglesia y pequeñas cafeterías artesanales con pan de dátil tradicional. San Ignacio no es solo un lugar en el mapa, es un oasis de calma donde cada amanecer te recuerda que la vida puede ser más simple, más auténtica, más conectada con la tierra. Aquí encontrarás historia en cada piedra, naturaleza en cada palma y paz en cada silencio. Si alguna vez soñaste con retirarte en un lugar que alimente tu alma, tu corazón te guiará hasta San Ignacio. ¿Te gustaría caminar por San Ignacio? Escríbeme tu opinión si está entre tus lugares favoritos para vivir. Capulalpan de Méndez, Oaxaca. Hay un lugar escondido en la Sierra Norte de Oaxaca donde el aire huele a pino, las nubes parecen rozar los tejados de adobe, y cada calle empedrada te invita a caminar sin prisa. Bienvenidos a Capulalpan de Méndez, un rincón mágico que pocos conocen pero que muchos buscarán cuando piensen en retirarse en un lugar donde la naturaleza y la historia se funden en armonía. Capulalpan de Méndez, Oaxaca es un pueblo mágico en la Sierra Norte de Oaxaca, reconocido por su arquitectura tradicional, bosques de coníferas, tradiciones culturales vivas y prácticas de medicina ancestral. Su nombre proviene del náhuatl y significa tierra del árbol del capulín, reflejando la abundancia y conexión con la naturaleza del lugar. Desde el año 2008 forma parte del programa Pueblos Mágicos de México, siendo un destino que combina historia, cultura ancestral y naturaleza espectacular. Sus bosques de coníferas perfuman el aire con aroma a pino y crean paisajes fotogénicos. Capulalpan está rodeado de montañas, miradores y senderos para caminatas tranquilas o aventuras suaves en contacto con la naturaleza. Tiene un clima templado subhúmedo con frescura y bruma en las mañanas que invita a vivir al aire libre. Este entorno no solo es visualmente impresionante, sino que también promueve bienestar físico y mental perfecto para quienes desean retirarse rodeados de naturaleza pura. Capulalpan está lejos del ruido urbano, con calles empedradas y casonas de adobe que evocan paz. Los bosques, miradores y paseos alimentan un estilo de vida saludable. Capulalpan tiene una comunidad local hospitalaria con tradiciones vivas y un ritmo de vida pausado. Su cultura ancestral y medicina tradicional está disponible en centros locales que promueven prácticas naturales como temazcales y terapias con plantas medicinales. Además, el hecho de que sea uno de los pueblos mágicos mejor conservados hace que la vida cotidiana aquí sea una experiencia única. El Templo de San Mateo Apóstol es un bello templo colonial de cantera amarilla con retablos de madera preciosa que datan de los siglos XVI-XVII. El Mirador de la Cruz y el Cerro Pelado son puntos panorámicos desde donde puedes ver el pueblo y el paisaje montañoso de la Sierra Juárez. Sus senderos boscosos son perfectos para caminatas, ciclismo de montaña o simplemente respirar aire puro. Capulalpan fue el primer pueblo mágico de Oaxaca en ser reconocido dentro del programa federal en el año 2008. Su nombre significa tierra del árbol de capulín y eso está presente en toda la identidad del lugar. Capulalpan es una comunidad ancestral zapoteca que ha mantenido sus tradiciones milenarias, medicina indígena y música local como parte de su vida diaria. La arquitectura de adobe, teja y cantera amarilla crea una estética única que parece suspendida en el tiempo. Capulalpan de Méndez no es solo un destino,
es un susurro de historia, un abrazo de naturaleza y un rincón donde puedes reencontrarte contigo mismo. Aquí, entre bosques que perfuman el aire, caminos que cuentan historias y tradiciones que laten en cada esquina, entenderás que retirarse no es solo cambiar de lugar, es elegir vivir con sentido, paz y conexión. Si alguna vez soñaste con un lugar donde el corazón lata más despacio y la vida se sienta más real, Capulalpan te espera. ¿Te gustaría vivir en Capulalpan de Méndez? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Santa María del Oro, Nayarit. Hay un lugar en México donde una laguna gigante dormida dentro de un cráter volcánico parece cambiar de color como si fuera magia, un oasis escondido entre montañas donde el tiempo se estira. El silencio te abraza y la vida se vive a otro ritmo. Bienvenidos a Santa María del Oro, Nayarit, el retiro oculto que pocos conocen, pero que muchos buscarán cuando quieran vivir entre naturaleza, misterio y paz. Este no es un destino turístico típico, es un lugar para quienes sueñan con vivir lento, con amaneceres de película y noches estrelladas. Santa María del Oro es un municipio del estado de Nayarit, México, famoso por su laguna cristalina ubicada dentro de un cráter volcánico natural. Este lugar combina historia, naturaleza y experiencias sensoriales únicas, convirtiéndose en uno de los paraísos ocultos más seductores para retirarse en México. La laguna de Santa María del Oro está dentro del cráter de un volcán antiguo, lo que le da forma ovalada y una profundidad de aproximadamente 60 metros. Sus aguas pueden cambiar de color desde azul turquesa hasta verde esmeralda o gris, dependiendo de la luz, minerales y la estación del año. La laguna también es conocida como la Laguna Encantada por su belleza y leyendas que la rodean. Imagina despertar, salir al muelle y ver cómo las nubes pintan de colores el agua. Eso es lo que distingue a este lugar de cualquier otro lago en México. Santa María del Oro no es solo turismo, es un estilo de vida, con tranquilidad absoluta y un sonido dominante de la naturaleza. El clima templado y agradable que favorece la vida al aire libre. Pueden actividades para el cuerpo y la mente, desde paseos en lancha y kayak, hasta caminatas por senderos boscosos. Muchos residentes destacan la sensación de renovación espiritual y calma profunda que se siente cada amanecer. Santa María del Oro tiene una vida comunitaria acogedora y deliciosa gastronomía local que celebra los sabores regionales. Además, su cercanía a Tepic facilita acceso a servicios sin perder esa sensación de retiro total. En Santa María del Oro pueden realizar camping bajo estrellas, tirolesa, rapel, paseos a caballo o simplemente leer frente al lago. Se dice que la laguna no tiene fondo, aunque estudios la ubican en unos 60 metros de profundidad, lo que alimenta la mitología local. Se cree que el cráter pudo formarse tras el impacto de un meteorito o actividad volcánica, lo que le da una energía especial al lugar. Aves migratorias llegan en ciertas épocas, sumando belleza a la experiencia natural. Tal vez no exista otro lugar donde el agua se convierta en espejo del cielo, donde los colores cuentan historias y el silencio te recuerda quién eres. Santa María del Oro es un lugar donde la vida se disfruta con calma, donde cada amanecer es un regalo y cada puesta de sol una promesa de paz. Si alguna vez soñaste con un retiro rodeado de naturaleza, misterio y autenticidad, tu corazón te guiará hasta aquí. ¿Te gustaría visitar este impresionante lugar? Déjame saber en los comentarios si Santa María del Oro es tu preferido para vivir. Hemos recorrido juntos 5 de los lugares más ocultos, tranquilos y espectaculares de México, lugares que combinan naturaleza salvaje, historia, cultura y calidad de vida. Desde oasis escondidos en medio del desierto hasta lagunas mágicas, desde pueblos de montaña con bosques interminables hasta costas vírgenes que te quitan el aliento. Estos paraísos no solo son destinos hermosos, son lugares donde podrías imaginar tu vida, tu retiro, tus mañanas bajo el sol y tus atardeceres frente al silencio de la naturaleza. México no es solo playas conocidas o ciudades turísticas. México es también estos rincones mágicos donde la vida se siente más real, más profunda, más conectada con lo esencial. Cada uno de estos lugares hermosos nos recuerda que aún existen rincones en el mundo capaces de sorprendernos, de inspirarnos y de hacernos sentir pequeños ante la grandeza de la naturaleza.
Si te gustó este recorrido por los 5 paraísos ocultos para retirarte, dale me gusta y suscríbete para más destinos secretos de México. Cuéntame en los comentarios cuál de estos lugares te gustaría visitar o en cuál te gustaría vivir. Gracias por acompañarme en esta aventura, y recuerda, los tesoros más increíbles no siempre están en las rutas conocidas, a veces están escondidos, esperando a que alguien los descubra. Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos, además podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. A continuación, les dejo 3 videos recomendados sobre otros hermosos destinos para vivir en México. Haz clic en el video de tu interés para conocer más de México. Te esperamos en el próximo viaje.